Me gustaría contarte algo que me pasó, aún me pasa, y que me mantiene muy confundida ya que no comprendo el porqué de esta situación, por qué a mí y cuál es la finalidad, claro, si es que existe alguna. Mi nombre es Paola y podría decirte que todo comenzó cuando era muy chica. Lo primero significativo que recuerdo sucedió cuando tenía alrededor de 6 años. Tengo muy claro que era muy joven y muchas veces las sensaciones de un niño pueden estar ligadas o estar fuertemente sujetas al entorno, ambiente familiar, sugestión por haber visto o escuchado algo referido al terror, entre varias cosas más. Pero lo que en cierta forma me confirma que todo fue real es haberlo vivido repetidas veces y de formas diferentes hasta mi adultez. Lo cual, como te comenté, no solo me confunde, sino que también me aterra. Muchas personas disfrutan de soñar, pero en mi caso es todo lo contrario, porque desde un comienzo, desde cuando era tan solo una nena de 6 años, los sueños fueron para mí algo malo. No en sí por encontrarme un monstruo o un demonio, simplemente porque en él veía alguna desgracia. Una desgracia que días más adelante sucedía realmente. La primera vez que esto pasó, y mi mamá fue testigo de todo porque ella me despertó y mientras me preparaba el desayuno, un mate cocido, yo comencé a contarle un sueño que había tenido. Se lo relaté con lujo de detalles porque, justamente, lo había vivido de una manera sumamente real. Lo que dije en este sueño es que había visto a un auto amarillo que estaba dado vuelta en un río, hundiéndose, y se escuchaba el grito desesperado de algunos hombres. Mi mamá simplemente me escuchó, pero me dijo que me quede tranquila y que a veces estos sueños pueden ser confusos o feos, pero son solo eso, que no me ponga triste ni esté mal. Yo tomé su consejo inmediatamente y me tranquilicé, pero más o menos una hora después, quizás menos, llega mi tío a casa corriendo. Estaba desesperado porque le habían avisado que mi hermano mayor junto a sus 2 cuñados se habían accidentado durante la madrugada. Iban en el auto de uno de ellos, curiosamente color amarillo como en mi sueño, y por una mala maniobra terminaron volcados dentro de un canal. Los 3 lograron sobrevivir por suerte con algunas fracturas y golpes, pero vivos. Mi mamá no podía creer lo que había pasado. Lógicamente que no lo habló conmigo en ese momento porque era muy chiquita, pero entendió que de alguna manera ese sueño que había tenido fue el fiel aviso de lo que estaría por pasar, o bien, lo que ya había pasado. Un detalle importante que no conté sobre este sueño fue que cuando yo vi en el agua este auto dado vuelta, y mientras escuchaba los gritos, había una sombra negra, extremadamente negra, que se movía alrededor del auto en forma continua, como si buscara algo. Esta sombra es importante porque de ahí en más sería una visión recurrente en mi vida. Con el pasar de los años tuve innumerables sueños, donde algo malo pasaba y donde llamativamente esta sombra se hacía presente como en ese primer sueño. Sería un tanto aburrido mencionarte cada uno de ellos, por eso mismo directamente voy a saltar en el tiempo unos cuantos años y vamos a ir al 2017, donde pasó algo que me marcó realmente. Yo vivo en San Luis y esa vez una de mis tías que vive en Neuquén viajó para casa para pasar fin de Semana Santa, algo normal y que siempre hacía. Se quedó junto a mi prima varios días y tenían previsto volver a Neuquén el día martes. Hasta ahí, todo perfecto. Pero fue el día lunes que me despierto después de una corta siesta muy angustiada. Había soñado con ella. Se estaba yendo de casa en su auto por una ruta, había mucho pastizal seco a los costados y algo que me estremeció es que estaba esta sombra negra que ya conocía, sujetándole la mano muy fuerte y no solo eso. Mi tía, en este sueño, estaba llorando desconsoladamente y muy asustada porque no se quería ir o, mejor dicho, no quería irse con esta sombra que le agarraba la mano. Me levanto, voy al baño y pensaba cómo hacer para impedir que mi tía se vaya. Era evidente que algo malo le iba a pasar, pero si se lo contaba directamente no me iba a creer. Ella no estaba al tanto de estos
sueños premonitorios que tenía cada tanto. Así que cuando voy a la cocina la encuentro ahí preparando unos mates, nos sentamos a merendar y le dije que me gustaría que se quedara algunos días más. En casa había una habitación libre y la realidad es que ella no tenía que cumplir una obligación laboral o de otro tipo. Y estaba tan cómoda en casa conmigo que casi sin pensarlo aceptó la invitación para quedarse algunos días más. Me relajé porque por primera vez en mi vida había logrado atender de manera anticipada a uno de estos sueños tan horribles. Pero la tranquilidad duró poco. Evidentemente, el destino debe estar escrito, porque mi tía recibe un llamado una hora más tarde, donde por un trámite de su casa que no tiene sentido aclarar, tenía que sí o sí estar en Neuquén cuanto antes. Así que mi tía y mi prima, que estaba con ella, viajarían como lo tenían previsto. Al día siguiente desayunamos, nos despedimos y a las 9 de la mañana en punto salen con destino Neuquén. Bueno, ellos se van el día martes a las 9 de la mañana, se van de acá. Yo a las 3 de la tarde recibo un llamado, ¿sí? De mi primo, cuando mi primo me dice que la gente tuvo un accidente en La Pampa. Entonces yo lo que se me vino a la cabeza fue la imagen que tenía de mi tía llorando, que ella no se quería ir. Entonces le pregunto por mi tía y ahí cuando me dice, prima, dice, yo no sé cómo le va a decir a tu mami, dice, pero era china, falleció. Digo, no, me estás cargando. No, falleció, me dice. Falleció, me dice. Y fue la única que falleció y en el accidente. Dice, después la gente está internada, están en Chacharamendi. Bueno, cuando yo veo de las fotos del diario de La Pampa, veo la foto y mi tía estaba tapada con un toallón, justamente en lo suyo seco y alto que yo veía. Justamente así. Y eso a mí me quedó porque yo digo, o sea, si yo le hubiera insistido, mi tía estaría conmigo hoy en día y era que no se hubiera ido de la forma que se fue. 2 años más tarde estaba en una dura etapa junto a mi mamá porque estaba atravesando un cáncer y en una fase terminal donde uno comprende que el tiempo cada vez es más corto. Es algo desesperante porque no hay nada más que hacer, solo acompañar e intentar disfrutar cada minuto junto a esa persona que uno tanto ama. En sus últimos días sufría muchísimo dolor y siendo la única persona que la atendía estaba anímicamente mal. Hacía días que casi no comía, dormía muy poco y el estrés que tenía fue sin dudas el peor de toda mi vida. Un domingo, era tarde, ya había anochecido. Mi cuñada vino a ver cómo estaba todo y al verme tan mal, me obligó prácticamente a que salga, a dar una vuelta a la manzana, aunque sea. Ella me preguntó, ¿y sabes que no me acordaba cuándo había sido la última vez que había salido? Estaba permanentemente atendiendo a mi mamá en lo que ella necesitara. Sinceramente, no tenía pensamientos para otra cosa. Acepté y mientras ella se quedó, yo salí a caminar y tomar aire. Llegué a la plaza que está a unas cuadras de casa, me siento en uno de los bancos y me quedo ahí pensando un rato y fumando un cigarrillo. En la plaza había gente, era diciembre y el clima estaba bastante agradable. La cuestión es que veo que en el banco justo frente al mío se sienta una persona, vestida totalmente de negro y al menos me dio la sensación de dos cosas. La primera es que era muy alta, no sé cuánto porque estaba sentada, pero se notaba a simple vista. Y la segunda es que nadie a su alrededor parecía verla. Lo digo porque llamaba mucho la atención. No sé por qué, tampoco nunca llegué a verle su cara con claridad, pero era solo una sensación. Segundos nada más pasaron y levanta una de sus manos, la izquierda, como saludándome a mí, o a alguien detrás mío. Así que giré la cabeza y me di cuenta que no había nadie más que yo en esa dirección. Vuelvo la vista hacia ahí, pero no había nadie. Y me doy cuenta que estaba caminando para la esquina de la plaza, la misma esquina por donde yo había llegado. Lo perdí de vista por unos árboles que me taparon el ángulo de visión, así que caminé para ese lugar y al llegar a la vereda no había nadie. Y en ese preciso instante, tal vez fue una simple casualidad, siento en mi cabeza una presión increíble y la imagen de mi mamá. Sentía que tenía que volver ya mismo a casa con ella. Y así lo hice. Regresé corriendo en cuestión de pocos minutos encontrando algo inesperado. Cuando llego ya a mi casa le escucho gritar a mi mamá, entonces yo le digo a mi cuñada, ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces dice, no sé, no sé, desde que vos te fuiste y al rato comenzó ya a gritar. Me dice, entonces yo voy a la pieza y le digo, mami, ¿qué te pasa?
Y entonces mi mamá dice que decirle que no me lleve. ¿Quién? Le digo yo. Y justo mi mamá tenía la cama y tenía la ventana y miraba para la ventana. ¿Quién? Ella me dice, decirle que no me lleve, me dice. ¿Pero quién te va a llevar? No, decirle que no me lleve, encima me lloraba. Y bueno, que entonces yo lo primero que yo tuve la intención de lo que yo dije fue, andate, andate que no te la vas a llevar. Entonces veo que mi mamá miraba para la ventana, entonces le digo, mami, pero ¿quién es? Y entonces mi mamá me dice, vení, vení, me dice, que vos la viste en la plaza. Y mi mamá no sabía que yo estaba en una plaza porque yo no llevé ni teléfono ni nada, yo salí sin rumbo. ¿A quién en la plaza? En la plaza, que vos la viste, dice que te saludo, me dijo, que me viene a buscar a mí. No, mami, nadie te va a llevar. Júramelo, me decía, que no te va a llevar nadie, me digo yo, viste, me estás mintiendo. Y yo sí estaba mintiendo porque yo había visto algo. Entonces, cuando ella se tranquiliza, después al otro día yo ya más tranquila le pregunto de lo que ella había visto. Entonces ella me dice de la persona alta de negro. Y yo nunca le había contado a nadie y en ese transcurso de horas de lo que yo había visto. Al día siguiente, mi vieja se descompone. Llamo a la ambulancia desesperada. Ella sufre un infarto, pero logran sacarla adelante. De todas maneras, queda internada en el sanatorio y el médico fue quien con mucha sinceridad me confirmó lo que nadie quiere. No había vuelta atrás. Mi mamá estaba muy delicada. Esa noche me quedo con ella y en uno de sus momentos de lucidez que cada ciertos minutos tenía, tal vez debido a la medicación, no lo sé, me llama y me dice, ahora está ahí atrás, ¿la ves? Miro, pero estábamos solas en la habitación. Le digo que no había nadie y que se quede tranquila, pero insiste otra vez con lo mismo, diciendo que estaba esta misma persona, la que había visto el día anterior en su habitación con nosotras. Le dije que no podía verla, pero que le creía. Honestamente, hasta ese instante, pensé que solo era una especie de alucinación, simplemente esto, pero lo que pasó fue tan intenso que me demostró lo equivocada que estaba. Mi mamá me dice, ahora te va a tocar el hombro, mirá. Y aunque parezca algo totalmente increíble, siento inmediatamente que una mano se me apoya en el hombro derecho y me aprieta suavemente. Miro para atrás, pero no había nadie. Me di cuenta entonces que las intenciones de esta entidad o lo que fuera no eran tan malas. Tal vez era quien tenía la tarea de ayudarla a terminar con su vida en este plano y poder irse en paz y tranquilidad. Un par de horas más tarde solamente mi viejita muere después de lucharla durante largos meses. Otra situación que viví meses después fue con mi hijo. Tuvo un problema pulmonar bastante complicado. Cualquiera podrá imaginarse que el tener un hijo en una situación así es desesperante. Pero para mí fue aún mayor después de soñar 3 noches seguidas y con una claridad extrema, con esta maldita sombra que se llevaba a mi hijo, y sabiendo que días más adelante sería intervenido en una cirugía de riesgo para intentar solucionar lo que le estaba pasando. Estaba angustiada, desesperada y con un terror a esta sombra que se aparecía una y otra vez en mis sueños, llevándose al parecer siempre a seres queridos. Y entonces yo tenía un terror que se llevara a mi hijo. Entonces un día salgo al patio, era de noche, y ahora le dije, faltaba unos 3 días para la cirugía de mi hijo. Y ahora le dije, era que no se lo llevara, que por favor no se lo llevara. Era que quería algo al cambio, que yo se lo daba, pero que a mi hijo que no se lo llevara. Mi hijo pasa la cirugía, también tuvo 2 preinfartos en la cirugía, en sí tuvo una pérdida de sangre masiva, pero él sale de la cirugía. Cuando mi hijo sale de la cirugía, yo la sueño que yo me asomaba por la ventana del hospital, ¿sí? Y la veía abajo que me saludaba, como diciendo, ay, tenés, te lo dejé. Pero hasta el día de hoy nunca supe de lo que quiera a cambio por la vida de mi hijo, porque yo sé que ella, o sea que me lo dejó con algún propósito, pero yo nunca llegué a un acuerdo con ella. Pero siempre quise saber qué es lo que era esa sombra negra, o quiero saber lo que es esa sombra negra, porque esa a mí me da terror. Hace 1 año y medio que murió el padrino de mi hijo, que yo la vi parada y en una esquina que era del barrio donde vivía el padrino de mi hijo. Yo lo veo que estaba parada justamente en ese barrio y encima que me señalaba una casa.
Yo me entero ya el otro día que el padrino de mi hijo muere de un infarto al corazón comprando a la salida de un negocio. Y entonces cuando yo caigo, me acordé de la sombra y del barrio, de aquella que me señalaba que por ese sector se iba a llevar a alguien. Pero nunca imaginé que iba a ser el padrino de mi hijo, y en sí que nunca yo lo tomé en cuenta porque esto pasó una semana antes de la muerte del padrino de mi hijo. Al día de hoy no sé cómo explicar esto, cómo evitarlo o controlarlo. La última vez que la soñé fue hace 1 año y medio, cuando fallece el padrino de mi hijo, y vivo con un miedo permanente, ya que cuando se presenta es para avisarme que alguien querido va a morir. La verdad es que me encantaría tener al menos un poco de claridad con todo esto, entendiendo de qué se trata y si alguna vez a alguien le pasó o le pasa algo similar.